Jóvenes, ¿cómo les ha ido? Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que son las funciones trigonométricas. Las más importantes son el seno, el coseno y la tangente. Y estas funciones tienen una aplicación muy importante en la vida, ya que se utilizan en campos de, por ejemplo, en la física, cuando aparecen fenómenos que representan movimientos ondulatorios como el sonido, como el movimiento armónico simple. También se utilizan en la matemática para resolver problemas relacionados con la trigonometría. En las ingenierías también se utiliza, y también se utiliza en la cuestión de la electrónica. Lo utilizan los técnicos para mirar comportamientos de voltajes y corrientes que representan movimientos ondulatorios llamados sinusoidales. De igual manera también se utiliza en el campo de la medicina para apreciar comportamientos de ritmos cardíacos. Hay unos aparaticos llamados osciloscopios que son de diferentes tipos, y esos nos sirven para tener en cuenta ese tipo de movimientos ondulatorios, y pues para resolver cualquier problema que se represente en forma de gráfica de la función seno, como la que nosotros vamos a construir hoy. Nosotros hoy vamos a empezar con la gráfica de la función seno, luego seguiremos con coseno y tangente. La gráfica de la función seno la vamos a construir con base en una circunferencia de radio 1, llamada circunferencia unitaria. Nosotros podríamos hacerlo construyendo ángulos de 15 grados y nos quedarían más cercanos los puntos y nos quedaría más perfecta la curva, pero igual con ángulos de 30 grados también se puede, y se podría utilizar un aparatico llamado curvígrafo para darle una mayor perfección a la curva. ¿Cómo va a ser el proceso de la construcción? Nosotros medimos aquí un ángulo de 30 grados, que es equivalente a pi sextos, o sea, la distancia, tomamos la distancia que hay desde el punto pi sextos, o sea, correspondiente a 30 grados, que está aquí sobre la circunferencia. Esa distancia la medimos hasta el eje X. Luego, esa misma distancia la tomamos desde el inicio, que es el punto 1, 0 de la circunferencia, o sea, 1 para X y 0 para Y. Entonces, esa misma distancia que medimos acá, desde pi sextos hasta el eje X, la tomamos acá desde este punto hasta acá, pi sextos, es la misma, y luego la seguimos repitiendo a lo largo del eje X. ¿Cuántas veces? 12 veces, porque alrededor de la circunferencia hay 12 valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces hacia allá también van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cada punto que está acá sobre la circunferencia, que es pi sextos, lo hacemos coincidir con el pi sextos que está en el eje X, y ahí queda ese punto. Pi tercios lo hacemos coincidir con pi tercios que está en el eje X, y ahí queda otro punto. Pi medio lo hacemos coincidir con pi medios que está en el eje X, y ahí tenemos otro punto. De la misma manera, 2 pi tercios coincide con 2 pi tercios que está en el eje X, y así sucesivamente todos los puntos. Los que están aquí por debajo del eje X también, 7 pi sextos se proyecta hacia la derecha hasta que encontramos 7 pi sextos que está en el eje X y se hacen coincidir. De la misma manera, 4 pi tercios que está aquí por debajo del eje X, lo proyectamos hacia allá hasta que encontramos acá 4 pi tercios y lo hacemos coincidir, y así sucesivamente con todos los puntos. Podemos observar acá una simetría. Por ejemplo, pi tercios es simétrico con 2 pi tercios. ¿Qué quiere decir que son simétricos? Pi tercios se encuentra a una distancia del eje Y equivalente a la distancia que hay entre el eje Y y 2 pi tercios. Pi tercios se encuentra a una distancia del eje Y equivalente a la distancia que hay entre el eje Y y 2 pi tercios. O sea, por eso son simétricos. De igual manera, la distancia que hay del eje Y a pi sextos es la misma distancia que hay del eje Y a 5 pi sextos.
Por lo tanto, pi sextos y 5 pi sextos son simétricos. Los únicos puntos que no tienen puntos simétricos es pi medios, que es el más alto de la circunferencia, y 3 pi medios, que es el más bajo. Esos son los puntos extremos. Como este es el más alto, si nos trasladamos a la curva, estamos hablando de este punto, el más alto. Por ser el más alto lo vamos a llamar techo, por ejemplo, que tiene un valor de 1, porque la circunferencia es unitaria de radio 1. Ese es el máximo. Y este, que es el más bajo, que es este punto, equivalente a 3 pi medio, lo trasladamos hacia acá, entonces acá lo vamos a llamar piso, y es equivalente a menos 1, ¿sí? O sea, el mínimo. Correcto. De esa manera nosotros tenemos representados el punto más alto y el punto más bajo, y todos los puntos intermedios que oscilan entre menos 1 y 1. ¿Y eso qué significa ahí? Que oscilan entre menos 1 y 1. Quiere decir que cualquier ángulo, por pequeño, por mediano o grande que sea, no va a dar un valor por encima de 1 ni por debajo de menos 1. Ahorita vamos a trabajar unos ejercicios, unos ejemplos. Por ahora voy a explicarles también, estarán preguntando de dónde salió pi sextos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios. Bueno, les recuerdo, esto ya lo hemos manejado, hay una equivalencia, ¿sí? La relación pi radianes equivale a 180 grados. Entonces un ángulo de 30 grados, ¿a cuánto equivaldrá? Hemos medido ángulos de 30 grados. Entonces x igual a 30 por pi sobre 180. Esos procesos ustedes ya los conocen. 30 por pi y se divide sobre 180. Cancelo el 0 y el 0, y entonces me queda tercera de 3, 1, y tercera de 18, 6. 1 por pi me queda pi sexto. De ahí salió este valor. Mediante ese proceso de regla de 3, nosotros podemos obtener todos los valores que se encuentran alrededor de la circunferencia, que son estos mismos. Entonces, ahora vamos a mirar el ejemplito que les decía. Por ejemplo, si tomamos un ángulo de 0 grados, entonces sería seno de 0 grados, y en sus calculadoras les va a dar 0. Si toman un ángulo de 30 grados, entonces les daría seno de 30 grados igual a 0,5 en sus calculadoras, que deben saberlas configurar. Yo les explicaré luego cómo es la configuración. Tenemos un ángulo bien, pongámosle el seno de 90 grados. ¿Sí? Seno de 90 grados es igual a 1, que es el máximo porque es la circunferencia radio 1. Y seno de 270 grados, que es el mínimo, eso les da menos 1, porque estamos hablando de la circunferencia unitaria. Si inventamos un ángulo bien grande, seno de 20.876 grados, vamos a trabajarlo con la calculadora, a ver cuánto nos da. Seno de 20.876 grados y nos da menos 0,06. Imagínense, eso es un valor por aquí. Aquí está el 0, menos 0,06. Ese es un valor muy cercano al 0. Vamos a trabajar otro ángulo, por ejemplo, seno de 897.976. Seno de 897.976 grados. Entonces, ese ángulo sería seno de 897.976 y me daría 0,69. Seno de 897.976 y me daría 0,69. Eso quedaría por aquí más arriba del
0,5, por aquí más arriba. Fíjese que si observamos todos esos valores, ninguno ha estado por encima de 1, ni tampoco ha estado por debajo de -1. Hay otra cosa importante que les debo aclarar acá y es la siguiente. Esa curva corresponde a una vuelta completa en la circunferencia, o sea, de 360 grados. Si nosotros seguimos dando vueltas, es decir, después de 360 grados sumamos 30, que sería 390, y le sumamos 30, que sería 420, y le sumamos otros 30, que sería 450, y así sucesivamente, vamos a tener otra curva muy similar a la anterior. Entonces tenemos acá, esta es la curva de la función seno, y si nosotros volvemos de nuevo, se nos vuelve a repetir la curva, es decir, cada 2pi, aquí quedaría 2pi, de aquí hasta acá tenemos 2pi, y luego de acá para acá tenemos otra vez 2pi. ¿Qué pasa? Cada 2pi se repite otra vez la curva, o sea, la curva de la gráfica de la función seno es periódica, en el cuyo periodo equivale a 2pi. O sea, el periodo de la función seno es 2pi, significa que cada 2pi o cada vuelta se repite otra vez la misma curva, y si le damos cualquier cantidad de vueltas se sigue y se sigue y se sigue repitiendo la misma curva. Por eso se llama una función periódica. Bien, de igual manera ocurre con el coseno y con la tangente. Aunque la misma gráfica, con los mismos valores que tenemos escritos ahí, nos sirve a nosotros para dibujar la otra curva, pero va a ser muy diferente. La gráfica del coseno va a ser distinta. ¿Por qué razón? Porque las características para dibujar la gráfica del coseno ya son otras diferentes a las del seno. El seno era proyectar cada punto hacia la derecha y buscar su coincidencia en el eje X, buscar su coincidencia, ir marcando los puntos y luego hacer el trazado de la curva. Tanto los puntos que estaban por encima como los puntos que estaban por debajo del eje X, ¿sí? Es solamente buscar el valor correspondiente en el eje X y hacerlo coincidir con el valor que tiene acá en la circunferencia, y así sucesivamente, con cepis estos y con un cepis este. ¿Sí ven? Y así nosotros podemos hacer con todos los valores y luego se unen los puntos. Pero en el coseno ya es otra situación. Entonces yo les agradezco mucho por la atención y espero que tengan en cuenta esta gráfica, y vamos a profundizar más a fondo en otras situaciones, en otras ocasiones, y vamos a mirar la importancia que tiene en muchas situaciones de la vida, en muchas profesiones, en muchas carreras universitarias, estas gráficas de las funciones trigonométricas, no solamente la del seno, sino también la del coseno y la de la tangente. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, con mucho gusto yo la aclaro. Entonces estoy dispuesto a resolverles sus inquietudes. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en una próxima.